Hola Osman, buenas noches. Sí, con mucho gusto. Hablas con el doctor Mauricio Robledo, egresado de la Universidad de Antioquia, graduado en 2002. Primera pregunta, ¿qué significó para usted estudiar medicina? Eh, la medicina para mí fue algo más allá que solo un gusto, fue un sueño. Desde que estaba muy pequeño, como casi todo niño, mi sueño fue estudiar medicina y al momento de realizar ese sueño me di cuenta que era capaz de muchas cosas en la vida y que mi única barrera podía ser mi mente o yo mismo. Y a partir de ese momento inicié a superarme y cada vez ponerme un obstáculo más alto para llegar a ser quien soy hoy día. ¿Cómo eran mis hábitos de estudio? En aquellos tiempos no había tanta posibilidad tecnológica como hoy en día, aunque la tecnología estaba iniciando, era más de lectura. Como todo joven, eh, me daba un poco de pereza al principio de la carrera. Se me tornaba un poco aburridor el hecho de tener que leer, tener que estudiar, exponer, pero inicié a indagar con mi familia, con mis compañeros de colegio y mi padre me daba muchos consejos acerca de que iniciara a distribuir bien mi tiempo y entonces eso fue lo que hice como desde el segundo semestre hasta el último semestre de la carrera. Lo que yo hacía era, disculpa, lo que yo hacía era estudiar 2 horas diarias de lunes a lunes, extra de tareas, de exposiciones, de trabajos, etcétera. Estudiaba 2 horas diarias. Cuando hice rural y clínica, llegaba cansado a la casa, pero llegaba a estudiar porque tenía un sueño, tenía una meta y como me la propuse tenía que cumplirla. ¿Cómo logró generar esos hábitos? Esos hábitos los logré generar a base de mucha constancia, compromiso y disciplina conmigo mismo. Para el cumplimiento de esos hábitos, ¿con qué barreras se encontró? Pues, ¿qué te puedo decir? Con muchas barreras que uno ve cuando joven, las fiestas, las salidas, las amistades, los amores, porque uno cuando está joven considera que es el momento de vivirlo todo, sin antes imaginarse que aún nos falta mucho por experimentar, mucho por vivir. Eh, ¿Cuáles fueron sus materias más difíciles? Eh, Como ya ustedes podrán saber, la mayoría de las materias tienen su grado de complejidad, pero sin duda alguna para mí la materia más complicada en su momento fue anatomía. Fue una materia que aunque me gustaba, me costaba mucho, me costaba demasiado, porque apenas estaba iniciando a acostumbrarme al hábito de la lectura, al hábito de estar sentado estudiando, porque era segundo semestre, aún estaba, por así decirlo, primíparo, y la anatomía me dio muy difícil, muy difícil. Creo que en el transcurso de mi estudio de la medicina fue una de las materias en las que me fue muy regular. ¿Cómo estudiaba cada una de ellas? No, a medida que va pasando el tiempo y que van avanzando los semestres, uno se da cuenta que cada una de las cosas que aprende son fundamentales para las próximas materias que verás o para tu vida profesional. Entonces, hubieron ocasiones en las que yo sentía que tenía vacíos en cuanto a los de anatomía y entonces me propuse seguirla estudiando. Si no estoy mal, la seguí estudiando como hasta el sexto semestre. Tuve en cursos, los amigos médicos de mi papá me colaboraron, también leía y con las otras materias no tuve casi problema porque, como te dije anteriormente, por mis hábitos de estudio, siempre trataba de llevarle la delantera a las materias. Eh, ¿Qué técnicas empleé para estudiar? No, lo mismo que te dije. Trataba de llevarle la delantera a las materias para que no me cogieran tiempo y siempre trataba de estar un peldaño o un paso antes del maestro. Y así, cuando llegaba a clases, me destacaba porque pues solía saber acerca del tema que nos expondría el profesor, gracias al pensum. ¿Cuáles crees que son las mejores técnicas para estudiar? Pues en estos momentos no me centraría en darte unas técnicas para estudiar, debido a que todos los seres humanos somos diferentes, todos tenemos distintos hábitos, distintas capacidades o distintas maneras de concentración. Entonces, lo más importante para analizar de qué forma podemos estudiar es hacer un autoanálisis mental o considerar varios tipos de hábitos hasta que encontremos el hábito que realmente nos sirva. ¿Podrías explicarnos algunas de ellas? Pues te explicaré brevemente cómo eran mis hábitos de estudio. Mis días de clase iniciaban casi siempre a las 4:30 de la mañana. Me levantaba, desayunaba, me organizaba y me iba para la universidad, que tenía que estar en ella a las 6.
Por lo general, todos los martes y jueves había quizzes o parciales. Eh, entonces, yo por lo general llegaba a la universidad, veía la primera clase, o en su defecto, si no tenía la primera clase, sacaba un libro de alguna de las materias que estuviese viendo que vería ese día y leía partes de aquel libro. O yo también tuve, como te dije anteriormente, como yo tuve un problema con un vaivén con la anatomía, yo tenía un libro súper grande de anatomía de un doctor muy reconocido. En un momento te lo recomiendo y para que se lo recomiende a tus compañeros. Pero un libro muy, muy bueno de anatomía. Entonces, todos los días al salir de clases y eso, yo leía muchísimo, trataba de tener la mente lo más centrada posible, iba al gimnasio, eh, me alimentaba bien, de tal forma que, de tal forma que la mente estuviera saludable, saludable para poder estar mentalmente positivo y seguir con la carrera. ¿Con qué dificultades se encontró para estudiar? Mi única dificultad así grande que presenté fue con aquella materia y del resto la dificultad mía que presenté interiormente fue mi mente, porque la mente a uno le juega a veces mucho en contra. Entonces yo veía que mis compañeros, mis amigos estaban por ahí en la calle haciendo planes, fiestas, y a mí me tocaba simplemente quedarme en la casa estudiando porque el otro día tenía parcial, exposición, rotaciones y demás. Pero como te dije anteriormente, uno siempre debe tener sus metas claras y lo que me ayudó era saber que algún día todo eso sería de provecho para mí, para mi vida y para la de mi futura familia. ¿Cómo logró sortear sus dificultades? No, las dificultades todas son mentales. Todo es de acuerdo a las aspiraciones que tú tengas en la vida. Em, no, pues las logré sortear evadiéndolas, tratando de eliminarlas y eliminar todo tipo de mala influencia, malos hábitos que llevaba como joven. ¿Podría relatarnos una experiencia respecto a sus hábitos de estudio? Sí, Osman, mira, ¿cómo te digo? En el primer semestre es el semestre donde uno está conociendo la carrera. Yo que soy de Turbo Antioquia, eh, no todos, pero sí como la mitad de mis compañeros con los que terminé el colegio, nos vinimos hacia Medellín. Y queríamos estar saliendo, queríamos estar de parches, en fiestas. Y hubo un día que, que la verdad tenía que estudiar. Eso fue, si no estoy mal, para una fecha de amor y amistad. Tenía que estudiar y mi hijo, yo me he ido para una fiesta con mis amigos, sabiendo que el otro día tenía parcial. Y no, señor, el muchacho se fue, celebró, al otro día llegó en un guayabado el parcial y como era de esperarse, lo perdió. Casicito, me tiro la materia. Yo vivía con una tía y mi tía le ha contado a mi mamá todo eso. Y se vino mi mamá de turbo y me metió una pela por irresponsable que no me quedaron ganas de hacerlo más nunca. ¿Podría contarnos una técnica, una experiencia, disculpa, frente a sus técnicas de estudio? No, mis experiencias fueron muy buenas. Uno termina, cuando uno es disciplinado, uno termina enamorándose de ese estudio y viéndolo como lo primordial en su vida, como lo más importante. Entonces, no, breve, todo es mental. Bueno, 15ª pregunta, pregunta número 15. ¿Qué recomendarías a los estudiantes de medicina a la hora de estudiar? A todos los estudiantes que están en pro, en camino a ser colegas algún día, a ser médicos, que aspiran a trabajar en pro a la salud y a mejorar la vida de algunas personas por medio de esta, les recomiendo que sean muy disciplinados. La medicina es una carrera muy bonita, es una carrera donde hay que tener paciencia, disciplina y desempeño, porque no es lo mismo que digamos una carrera de diseño. La medicina es una carrera de demasiada responsabilidad porque en un futuro te iban a depender muchas vidas, muchas familias, etcétera. ¿Cómo fortalecer la salud mental y física durante la época de estudio? Eh, lo mejor es tener una buena alimentación, tener buenos hábitos, ir al gimnasio, que en el gimnasio tu mente se expande y los problemas trata de dejarlos en casa, trata de dejarlos en el gimnasio, trata de estar lo más alejado posible de todas esas malas energías, esas malas costumbres que invaden tu vida, tu mente, tus pensamientos, para que puedas rendir en tu vida y en tu estudio, que es lo primordial. Bueno, ¿cómo organizo mi tiempo cuando me preparo para aprender un nuevo tema o adquirir una nueva habilidad? Lo primero de que todo, me concientizo de que hay un saber al que debo llegar,
hay un tema o una apreciación o algo que debo adquirir como conocimiento y preparo primero que todo un espacio agradable, un espacio limpio, donde se pueda respirar aire puro y me comprometo conmigo mismo a no prestarle atención a nada por ese momento o por esos momentos y dedicarme simplemente en el momento que le dedica eso, a eso. Y de esa forma se van adquiriendo los conocimientos. No obstante, no es el deber volverse esclavo de esa temática o de estudiarla, sino que se debe tratar de disfrutárselo. Que al momento que uno estudia una temática se lo disfrute, que uno sienta que es lo que le gusta, que uno sienta que es lo que le va a servir o lo que le sirve para ese momento, para un momento futuro, para no tratar de ver el estudio como algo monótono, donde siempre estamos en lo mismo, de qué pereza, de uy no, qué fastidio, sino tratar de verlo como una bendición, ¿sabes? 18. ¿Prefieres estudiar en solitario o grupos? Porque yo la verdad prefiero estudiar solo. A veces cuando habían exposiciones o parciales y no terminaba de entender, yo lo que hacía era estudiaba los días anteriores, semanas anteriores, yo solo y estudiando poco a poco, en su mayoría lo que pudiera aprender del tema o pudiera captar. Y a veces, las últimas semanas, me reunía una o dos veces con mis compañeros para así adquirir conocimientos que no me habían quedado claros o ayudarlos a ellos en caso tal de no haber entendido. Entonces lo que hacía con esto era terminar de comprender yo la temática y en caso tal de que me haya quedado algún vacío, llenarlo a partir de los conocimientos de mis compañeros. Por último y no menos importante, pregunta número 19. ¿Cómo manejas los momentos en los que te sientes bloqueado o estancado durante el estudio? Como te digo, lo que más nos puede ayudar es tratar de llevar una vida saludable y tratar de estar alejado en su mayoría de los problemas para tratar de estar en todo momento tranquilo. Sin embargo, si hay momentos en los que uno siente que ninguna información le entra o que no va a ser capaz, y en esta debe de tratar de calmarse, tomarse un momento de descanso, tratar de respirar aire puro, fresco, escuchar una canción que nos guste, o de lo contrario, tratar de estar en un lugar de silencio donde no se escuchen ruidos tormentosos o fastidiosos, sino tratar de estar en paz o alcanzar una plenitud momentánea consigo mismo para poder estar concentrado en lo realmente importante. Bueno, Osman y grupo, fue un placer ayudarlos, fue un placer compartirles un poco de mi experiencia como estudiante de medicina. Espero que estén muy bien y que les sirva de mucha ayuda. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Hasta luego.